Avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Sí? Ya, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, recordando algunas fechas importantes de cara a lo que viene. Recordarles que este viernes es el tema del control número 3, este control que va a ir de la mano con un 7 base que les voy a regalar para que la nota que obtengan del control se promedie con ese 7 que les voy a regalar. Y lo único que ustedes tienen que cumplir para obtener ese 7 es dar el control el día viernes, presentarse el día viernes, dar el control bien, o sea, estar conectado, entregar el control según las formas que yo les pido, no salirse en medio del control, etcétera. Entonces, si usted cumple con todos los aspectos que yo le solicito, usted va a recibir un 7 base, que va a ser una nota que usted va a poder promediar con lo que usted obtenga en el control. O sea, si yo me saco un 5 en el control, le promedio el 7 y el promedio de ambas notas es la nota final que va a quedar como nota oficial. Después nos saltamos hasta el viernes 20 de noviembre, donde vamos a tener nuestro control de lectura final, que es el de Estudio en Escarlata. El libro ya está en el Classroom hace un montón de rato para que lo puedan revisar. Y va a ser una prueba alternativa, como hemos hecho hasta ahora, con varias preguntas, creo que más de 30. Van a ir preguntando cosas como acontecimientos, nombres de los personajes, situaciones que se desarrollan durante el libro, etcétera. Y el miércoles siguiente, que es el 25 de noviembre, tendríamos nuestra prueba de unidad 4. ¿Ya? Con esta prueba nosotros daríamos cierre al semestre en cuanto a pruebas formales, porque lo que nos quedaría posterior a eso es la nota que yo les doy por trabajo en clases. O sea, yo hago el conteo de cuántas actividades usted entregó durante el semestre, hago un promedio, o sea, una escala. Si son 50 tareas que tuvieron que entregar, con 50 tareas es un 7, y ahí en razón de cuántas ustedes tuvo o cuántas entregó, va a obtener una nota que va directamente a su listado oficial. El 28 y 29 de noviembre voy a habilitar la evaluación voluntaria, que obviamente ustedes tienen que inscribir, y va a ser voluntaria para todo aquel alumno que tenga todas sus notas al día. Si usted debe alguna evaluación, esta nota se transforma en obligatoria. La semana del 30 cierro el semestre, o sea, los promedios, y la primera semana de diciembre me pongo al día con los casos pendientes de gente que deba pruebas, trabajos, notas del primer semestre y todo lo que sea o que esté pendiente. ¿Claros con las fechas? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Respecto a algo que les había comentado hace un tiempo atrás y que después les volví a hacer un comentario hace un poco menos de tiempo atrás, que tiene que ver con el trabajo del análisis de la obra dramática, ya la que trabajaron ustedes, hasta que veían un video y respondían un trabajo que yo les pedí. Estoy súper avanzado con la revisión, creo que podría terminar hoy día y quizás entregarle la nota mañana jueves o el viernes, ¿ya? Ya tengo identificado a 4 personas que tienen plagio, o sea que son 4 trabajos que están iguales, o sea, ni siquiera le cambiaron las palabras, están iguales, clavado 4 trabajos, ¿ya? Esos 4 trabajos yo le voy a mandar correo a las personas involucradas para que me expliquen qué es lo que pasó y les voy a dar su nota. La nota efectivamente va a ser un rojo, y no porque yo les haya puesto un rojo por copiar, sino que las 4 trabajos, como están iguales, los 4 notas tienen puntaje bajo, o sea, sacaron así como 9 puntos de 40, creo, ¿ya? Entonces esa nota va a quedar tal cual, y si ustedes quieren que conversemos con su apoderado al respecto, yo no tengo problema. Primero voy a hablar con las personas que están involucradas, después hablo con sus apoderados y veremos qué es lo que va a pasar, pero la nota va a ser la nota que merecen. Yo no los castigué por el tema del plagio, es la nota que se sacaron por el desarrollo que hicieron y por copiar. Copiaron mal, copiaron a alguien que no le había ido bien y en efecto se sacan mala nota, que fue lo que les dije, ¿ya? Hasta ahora son 4, me faltan como revisar 6 trabajos y debería caer por ahí entre medio uno más, para que tengan claridad de eso. Sí les comenté yo la vez pasada que cuando uno hace cosas como estas, como copiar de manera discriminada, porque la copia es las palabras textuales en 4 trabajos, ¿ya? Uno simplemente tiene que asumir el error que cometió. Y no porque lo asuma yo lo voy a premiar por su honestidad, porque de honestidad hay bastante poco cuando uno comete un error y lo pillan. Eso no es ser honesto, ¿ya? Ser honesto es ir con la verdad desde siempre, y hasta el día de hoy yo no he escuchado a nadie que me diga, profe, ¿sabe qué? Yo soy uno de los que copió el trabajo. Y eso no creo que cambie mucho las cosas. Así que les voy a mandar los correos. Cada uno sabe ya más o menos dónde está parado. Son 4 trabajos, como les digo, lo que he encontrado hasta ahora.
y esos 4 trabajos van a recibir las notas que merecen, tal como les había dicho. Así que si usted no está involucrado en esto, usted tiene claridad que no le copió a nadie, tiene claridad de que su trabajo no fue copiado por nadie, quédese tranquilo, y si usted sabe que usted está dentro de estas 4 personas, preocúpese porque debería recibir un correo entre mañana y el viernes para contarles qué es lo que pasó. Les voy a mandar una copia del trabajo, les voy a mandar los 4 trabajos que son 4 iguales para que ustedes vayan viendo dónde copiaron, qué cosas tienen iguales, etcétera, porque los revisé con detalle y efectivamente le puse ahí, usted le copió a tal, usted le copió a tal, le copió a tal, le copió a tal, así directamente, a tal punto que hay una parte del trabajo que está mal escrita y hasta en eso se equivocaron. Entonces, me parece como una falta de respeto, pero tampoco los voy a juzgar por esto, sino que simplemente voy a evaluar como tengo que evaluar, ¿ya? ¿Dudas con lo del trabajo entonces? Debería entregarle la nota entre mañana y el viernes. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, ninguna ¿No? duda. Continuamos entonces. Título y objetivo. Hoy día vamos a hablar sobre los textos informativos, en particular la noticia, para que ustedes lean una noticia que salió en el diario el día de hoy, si no me equivoco. Vamos a analizar, responder algunas preguntas, vamos a ver materia y vamos a terminar con una actividad de cierre. Título objetivo, avísenme cuando estén listos y avanzamos. Vayan avisándome cuando estén listos. Terminé. Continuamos entonces. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Yo no he terminado. Avísenme. Ya, profe, ahora sí. ¿Continuamos? Continuamos entonces. Préstenme atención. Voy a dejar el link con el que tienen que trabajar porque es un texto que está en una página de internet, que es el de el Mercurio, y van a tener que responder estas preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les copio el link en el chat. Necesito que en esta primera parte respondan hasta la pregunta 6 y dejen las otras así como en pausa. Vamos a responder hasta las 6. Anotamos los contenidos, explico la materia, y las restantes, que es de las 7 a las 11, las hacemos al final de la clase. Ya lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces, les voy a copiar el link a continuación. En el chat, por si acaso, para que lo copien, lo peguen y abran la noticia. Leanla primero y después respondan las preguntas. Díganme si pueden verla, si es que no tienen problemas para abrirla, porque yo ya la tengo aquí puesta. Esta es la foto para que la identifiquen.
Avísenme si pueden verla. Profe, ¿me puede esperar un poco? Es que estoy desde el celular y Sí, la dale voy a nomás. poner en el compu. Bueno, el Yo resto, sí lo puedo ver. ya. Los demás, Yo sí lo puedo ver. ujú. Los que ya van pudiendo abrirla, empiezan a leer el texto y tienen que responder hasta la pregunta 6 en un principio. Las siguientes las hacemos al final de la clase. Yo creo que 15 minutos es suficiente para lograr lo que les estoy pidiendo. Si falta más tiempo, después les doy unos minutos más. Yo sí lo puedo ver. Ya. Yo también, profe. Ujú. El resto puede ver el texto. El resto de los que está conectado, el Roberto, la Francisca, la Yasmín. Sí, profe. Yo ahora lo puedo ver. ¿Por qué, Isabel? ¿No te carga? No, es que copié el link y lo mandé al correo porque yo me meto al Meet desde el celular y Ah, lo ya. mandé a mi computadora. Bueno. Si tienen dudas, pregúntenme. ¿Te respondían solo las 6 primeras? Hasta las 6, sí. De las 7 a las 11 la respondemos al final.
¿Cómo van? Yo voy en la 2. Ujú. Quedan 9 minutos. Quedan 6 minutos.
3 minutos. Profe, ¿en qué parte del texto dice misiva? Déjame echarle un vistazo al texto. Espera. Acá. Es como donde está la foto, el segundo párrafo debajo de la foto. Dice, en la misiva, lo que piden. Vale, vale. Dos minutos. Último minuto. Ya terminé las 6, profe. Ya. ¿Quién no alcanzó a hacer las 6? Repito la pregunta. ¿Quién no alcanzó a hacer las 6? Yo la estaba haciendo. ¿Estabas terminando las 6? Me faltó la última. Ya, escúchenme. Vamos a continuar con la clase, con el tema de la materia. Dejen las preguntas hasta donde llegaron, escriban abajo, no dejen espacio, y las preguntas que les faltaron las responden al final, después de anotar la materia, ¿ya? Así dividimos la actividad en dos partes y y más o menos veo dónde terminaron la primera y dónde hicieron la segunda parte. Continuemos entonces. La pregunta que deberíamos respondernos hoy día, en razón de lo que acaban de leer y en razón del título de la clase de hoy, es ¿qué es una noticia? Ya me imagino que muchos de ustedes saben lo que es una noticia, entienden cuál es su función y más o menos saben cómo se crea o cómo funciona un texto que se puede meter en esta categoría de la noticia. Entonces, lo primero que tenemos que afirmar es que el texto o una noticia es un texto de tipo informativo, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad de la noticia? Nosotros en la clase pasada estuvimos trabajando con el tema de los recursos, ¿cómo se llaman? ¿Que me acuerda? ¿Recursos cuántos? Se me olvidó la palabra. Recursos... Discursivos. Recursos discursivos de los textos informativos, y uno de ellos era la narración, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de la noticia? Que la noticia utiliza en su mayor grado o en gran parte de su desarrollo la narración para informarnos sobre algo que ocurrió en la actualidad y que es de interés de gran público, de mucha gente, ¿ya? A diferencia de otros textos donde está la definición como el más importante, la descripción como el más importante, la ejemplificación como el más importante, en la noticia el que más prevalece, el que más aparece es la narración. ¿Por qué? Porque yo para
para crear una noticia tengo que contarle al público algo que ocurrió, pero esto no es una narración como las que vimos anteriormente, como un cuento, como una fábula, como una, no sé, como una leyenda. ¿Por qué? Porque lo que se narra acá es algo real, algo que ocurrió en nuestro país, en nuestro planeta, en nuestra comuna, etcétera, y que es algo actual. ¿Qué significa esto? Que la información que se entrega yo puedo ir y mirar en otros sitios si efectivamente es real. Por ejemplo, hace un par de horas atrás, no sé si lo saben o lo tienen muy claro en razón del tema que estábamos leyendo recién, en Pajaritos, ayer en la tarde o en mediodía creo, atropellaron a una persona que andaba en bicicleta. Ya en razón de eso yo también saqué el texto para que habláramos de ese tema. Entonces, cuando uno va a la noticia, lo que nos cuentan ahí es, nos narran cómo ocurrieron los acontecimientos, nos dicen quién es la persona que falleció, cómo falleció, en qué lugar ocurrió, a qué hora pasó esto, entonces nos van contando poco a poco cuáles son los detalles de lo que ocurrió, ¿ya? Entonces nosotros nos informamos de una cosa que es real a través de la narración de un periodista que nos cuenta el acontecimiento, ¿ya? Entonces por eso se dice que prevalece la narración, porque se cuentan los detalles de algo que ocurrió en un momento particular y que es de interés de mucha gente. Entonces, al ser un texto informativo, la persona que lee, o sea, nosotros el lector, el receptor, lo que va a recibir son los detalles de los acontecimientos sin ningún tipo de valoración. Acuérdense que los textos informativos no pueden dar el punto de vista o la opinión de quien crea el texto. Entonces nos cuentan sobre el accidente de esta persona que falleció atropellada en bicicleta, pero él no nos dice si esto es bueno o malo, si el culpable fue tal persona, sino que solamente nos van diciendo qué o cuáles son los acontecimientos que ocurrieron sin la opinión del periodista, sino que más bien solo con cosas que son objetivas, ¿ya? Y sin valoración. Entonces la noticia se difunde generalmente, o sea, el periodista crea el texto, nos narra los acontecimientos sin su opinión y él va a utilizar un medio de comunicación masiva para llegar a la mayor cantidad de público posible. Se puede presentar la noticia en la radio, en la televisión, en internet, en los diarios y en los periódicos. De hecho, las noticias que les comentaba yo hoy día del accidente de esta persona que lamentablemente falleció, ha aparecido en todos los medios de comunicación. Salió en la radio, yo lo escuché ayer en la radio, salió en las noticias de la noche, en internet hoy día, en todos los portales noticiosos está, en el diario también apareció, en los periódicos no sé, porque no, los periódicos como salen cada más tiempo, entonces no sabemos si efectivamente en un periódico sí, pero se utiliza uno de estos medios para que la mayor cantidad de gente posible pueda informarse sobre lo que ocurrió, ¿ya? La noticia efectivamente tiene que ser breve, muy clara, tiene que entregar muchos detalles y apuntar siempre a lo más importante de los acontecimientos ocurridos. O sea, si yo voy a hablar sobre el accidente, me centro en el accidente y no me voy por las ramas contando otras cosas que no son relevantes. Lo importante en este concepto es el accidente, ¿ya? Y no me pongo a contar sobre la vida de la persona que fue atropellada, ni me pongo a hablar sobre la vida de la persona que se saltó el disco pare, o no me pongo a hablar de la infraestructura de la comuna de Maipú, sino que simplemente voy y cuento lo que ocurrió para que la gente sepa qué es lo que pasó con este ciclista. Nada más, ¿ya? Entonces, la noticia utiliza la narración como la manera más óptima para contar lo que está pasando en este acontecimiento, que es real. Es un texto informativo, por ende no entrega valoraciones ni opiniones personales del periodista. Se difunde a través de los medios de comunicación. Los más habituales son la televisión, el internet, la radio y los diarios. Y siempre es breve, muy clara, detallada y apunta a lo más importante de lo que ocurre o lo que se tiene que contar. ¿Dudas respecto al tema de la noticia? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Sí. ¿Qué me podría decir, así como en palabras simples, qué es lo que diferencia, por ejemplo, una noticia de un texto informativo que habla sobre, no sé, el cuerpo humano y andar en bicicleta, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? El texto que leyeron de la máquina de las personas que andaban en bicicleta y nos contaban como los elementos, las partes del cuerpo que funcionaban, etcétera. ¿Cuáles son las principales diferencias? No se peleen. ¿Cuál es la pregunta, profe, perdón? ¿Qué diferencia hay entre la noticia, por ejemplo, del accidente o del atropello de esta persona que les contaba yo recién y el texto que hablaba sobre las partes del cuerpo que se utilizan para andar en bicicleta? El texto que leyeron hace un par de clases atrás. Que la noticia es un acontecimiento de la actualidad. Ya. Y si es un acontecimiento de la actualidad, Isabel, ¿qué pasa con esta noticia la semana que viene?
¿Qué pasa con esa noticia? ¿Sigue siendo actual? Sí, o sea, no tan actual porque van a venir otras noticias. Ya, bien, Isabel. Una característica de la noticia en comparación de otros textos es que las noticias caducan. ¿Qué significa? ¿Quién sabe lo que es caducar? Cuando uno dice, oh, este alimento está caducado. Se vencen. Claro, como que se vencen, como que ya pasaron su fecha como límite. ¿Ya? Entonces las noticias son muy del momento. Como dice la Isabel, son de actualidad. Entonces las noticias son importantes en el momento que ocurren, al momento que se cuentan y después de un tiempo pasan de moda y dejan de ser relevantes. ¿Ya? Porque vienen nuevas noticias que van actualizando el tema, ¿ya? Por ejemplo, si hoy día se habló del accidente de esta persona que falleció en Pajarito a causa de un accidente, eso es actual, es importante hoy día y probablemente es importante mañana, pero la próxima semana, como en nuestra sociedad hay más accidentes, esta noticia va a pasar como al olvido y se va a volver más actual un accidente que va a ocurrir mañana o que va a ocurrir el viernes o que va a ocurrir la próxima semana. En cambio, el tema del texto de la máquina de acción, este del hombre que anda en bicicleta y nos cuentan a nosotros ciertos elementos, es un texto que no caduca nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es información relevante para otro tipo de escenario. No es algo, un tema de actualidad. Es un tema sí de interés, pero no es de actualidad. Ya es un tema más bien científico, se habría que decirlo, entonces apunta como a otro tipo de intereses. ¿Se entiende la diferencia entre una noticia y otro tipo de texto informativo? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Empiecen a anotar y cuéntenme cuando estén terminando. Nos queda esta diapositiva y una más que es más cortita que esta. Avísenme a medida que vayan terminando. Otra de las diferencias importantes entre una noticia, por ejemplo, y el texto de la máquina de acción, el que estuvimos leyendo anteriormente, es el lugar donde se publica o por donde se difunde el texto, ¿ya? Normalmente el de la máquina de acción nosotros no lo vamos a ver no sé, en los diarios, ¿ya? Normalmente aparecen textos más bien de estudio científico o especializadas de ciclismo, etcétera. Y la noticia está apuntada directamente a los medios de comunicación masiva. Vayan avisándome cuando estén listos.
Terminé, profe. Ya, Matías. ¿Quién más ya terminó? ¿Alguien más? ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. Vayan avisándome. Terminé. ¿Quién no ha terminado para seguir esperándolos? ¿Quién no ha terminado? ¿Todos los demás ya terminaron? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no? Ya, continuemos entonces. Otra cosa que va a diferenciar a la noticia de otro tipo de textos informativos es que normalmente una noticia va a responder a 6 preguntas claves que tienen que ver con el qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? Porque como efectivamente es una narración o el contar un acontecimiento, tiene que tener a una persona involucrada, tiene que tener un lugar donde ocurrió, una forma en la cual ocurrió, y una razón de por cuál ocurrió el acontecimiento que se narra. Entonces, para construir una noticia o para reconocer un texto informativo, si es o no una noticia, aparte de la estructura, obviamente, nosotros podemos hacerle un cuestionario al texto. ¿Qué tipo de cuestionario? Estas 6 preguntas que aparecen acá. ¿Qué es lo que sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió y por qué sucedió? Entonces, nosotros podríamos agarrar estas preguntas, aplicarlas al texto que trabajamos al inicio de la clase y podrían ser respondidas a las 6, porque efectivamente el texto que leímos al inicio es una noticia. Por ende, debería poder responder a las 6 preguntas. Anoten esto, anoten las preguntas y después seguimos con la actividad. Profe, Dígame, puso construye con doble L. ¿a dónde está? Ahí arriba, ¿cómo se construye? Oh, gracias por la aclaración. De nada. Gracias.
Profe, Dígame. pero no eran 7 preguntas. 6. Tenía entendido que era el qué, cómo, dónde, a quién, cuándo, por qué y para qué. El para qué, no sé si tiene que ver con un acontecimiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, no sé, el accidente de que hablábamos de la bicicleta, el para qué, ¿cómo lo respondemos? Mm, Yo creo que ese para qué apunta como a otro tipo de texto. Como por ejemplo, no sé, eh, un manual, por ejemplo, para construir algo. Ahí tenéis como el responder el para qué. Pero en una noticia puede ser que algunas sí y otras no. Pero las 6 básicas son estas. Profe, Dígame. ¿hay que irlas como en orden o en el orden? Normalmente siguen este orden. Están así, pues, primero esta, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, como en ese orden. Ah, ya. Ahora, si las haces por separado o desordenadas, igual las puedes responder, pero como que pierden cierta lógica, digo. Pero las puedes responder igual. Ya. Avísenme cuando vayan terminando. Yo ya terminé. Ya. ¿Alguien no ha terminado todavía? Terminé. yo, Matías, avísame cuando estés listo. lista, profe. ¿Alguien no ha terminado aún? Yo. Avísame, Vicente. Terminé. Ya. ¿Alguien no ha terminado todavía? ¿No? Entonces, vamos a terminar de responder las preguntas que faltan del texto sobre el tema de los ciclistas, o las ciclistas creo que son las principales en este texto, y voy a habilitar la entrega para que me entreguen título y objetivo, actividad inicial, o sea, las primeras 6 preguntas,
contenido de hoy día y las preguntas restantes que son de las 7 a las 11. ¿Les parece? Sí. Ya, profe. Déjenme habilitar la entrega para que empiecen a entregar a medida que van terminando. Denme un minuto. Ya, entonces tienen que entregarme título objetivo, actividad inicial, pregunta 1 a las 6, apuntes clase, pregunta de las 7 a las 11. Sin puntaje. La clase de hoy estamos a 11 y la clase termina a las 11:35. Por ende, esa será la hora de entrega. Ya, avísenme cuando reciban la asignación de la tarea, por favor. Y ahí les dejo las preguntas para que puedan terminarla.
Mañana vamos a revisar las respuestas de esta pregunta y vamos a hacer una actividad relacionada con el tema de las preguntas que anotaron de la materia. Esta del cómo, cuándo, por qué, a quién, etc. Va a ser una clase más cortita, creo yo, si todo sale bien. O sea que si cooperan. Exacto. A medida que van terminando, empiezan a mandarme la actividad por el Classroom. Solo mándenmela y díganme que ya la mandaron y después la verifico porque como tengo puesto el Power no puedo ir revisando si la mandaron o no. Confío en su palabra, así que mándenla nomás. Profe, ¿en qué parte sale el porcentaje de víctimas? Creo que como en el penúltimo párrafo hablan sobre el aumento que hubo entre el año pasado Vale, y ya lo este vi. respecto a las víctimas. Gracias, profe. Ya. Profe, no entiendo la di. Ya. Cuando se habla de movilidad en la ciudad, se refiere, por ejemplo, si el Estado de Chile tiene que hacer una ley, ya, en razón de, no sé, de las leyes del tránsito, de las leyes peatonales, etcétera. ¿Por qué deberíamos considerar a los ciclistas a la hora de generar estas leyes? ¿Por qué solamente se considera, por ejemplo, a los autos, a los automovilistas o al transporte público? ¿Por qué no se considera a las bicicletas? Entonces, si tú crees que debería ser considerado a los ciclistas, me puedes decir que no o sí. Hay una razón como, según lo que dice el texto, una razón como obvia.
¿Cómo van? Yo sigo en la 10. Profe, Dígame. hay que entregar los apuntes y la actividad, ¿no es cierto? Título, objetivo, apuntes y la actividad a la parte uno y la parte 2. Ya. Profe, Dígame. ¿en qué parte del texto sale la palabra misiva? Está la imagen central en una foto grande. Creo que el segundo párrafo abajo de la foto. Sale como al inicio del párrafo. Ah, ya. Profe, Dígame. ya se lo entregué. ¿Quién es? Que no puedo ver el chat. O La sea, Josefa. Ah, ya. Josefa, si ya lo entregaste, se puede desconectar y nos vemos mañana. Ya, chao, que Chao, esté bien. chao. Chao, cuídese. Dígame. Ahí se lo entregué. Que escucho súper mal. ¿Quién es? Perdón. La Francisca. Ya, Fran, si ya lo mandaste, se puede desconectar y nos vemos mañana. Ya. Chao. Cuídese, nos vemos. Chao. Cuídese. Profe, Isabel. sí, ya se lo mandé. Ya, si está lista, se puede desconectarnos. Nos vemos Ya. mañana. Chao. Chao, chao. Profe, Dígame. ya se lo envié. Si ya me lo mandó, se puede desconectar y nos vemos mañana. Ya, chao. Chao, chao. Profe, Dígame.
Ya se lo mandé. Ya, si está lista, se puede desconectar y nos vemos mañana. Ya. Chao, profe. Chao, chao. ¿Quién queda por ahí? Yo. Yo. ¿Quién más queda Yo. aquí? ¿Me pueden decir? Yo me falta una. Me falta la última. Ya, vale, los espero. Queda tiempo nomás, así que tómenselo con calma. Ya, profe, terminé. Ya, Matías, si está Te listo, lo nos voy a vemos enviar mañana. ahora. Ah, pensé que lo había mandado ya. Vale, avísame. Ya, profe, ya se lo envió. Ya, si está listo, se puede desconectar nomás y nos vemos mañana. Chao, profe. Vale, Matías, que estés bien.
Profe, Dígame. ¿cómo es la 10? Que no la entiendo bien. Cuando se habla de movilidad en la ciudad, se habla como de las políticas que están relacionadas con el uso del auto, por ejemplo, o el uso del transporte público. Entonces a ti te están preguntando si crees tú que hay que considerar a los ciclistas a la hora de hacer estas leyes que hablan sobre la movilidad en la ciudad. ¿Y qué suelo poner sí o no? ¿O No, no pues que- tenéis que justificar, pues decir no porque yo creo que los ciclistas no son tan importantes por tal motivo, o sí porque los ciclistas son tan importantes por tal motivo. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. Profesor, Martín, ya se la envié, ya, si estás listo se puedes conectar nuevas, Martín, y nos vemos mañana. pero el profesor quería hablarle algo. Si tus compañeros pueden escuchar, puedes decírmelo al tiro, si no tendrías que esperar a que se desconecten. Que mejor se lo tengo que decir igual. Ya dime, ¿qué pasó? Si tengo ya todo listo, por ejemplo, tengo completadas las tareas de todos los semestres. ¿Es necesario Ujú. que me conecte a la primera semana de diciembre? Ah, no, pues, si tienes todo listo al 30 de noviembre, que es cuando yo voy a entregar los promedios finales, hoy día deberían confirmarme si estás legalmente de vacaciones incluso. ¿Ya? Entonces, mañana, cuando nos veamos en clase, te voy a confirmar si estás de vacaciones o te vas a tener que conectar menos, o etcétera. Y mañana te doy la información como oficial. ¿Ya, Ah, Martín? ya. Gracias, Porque profesor. hoy día tengo reunión sobre ese tema, así que ahí te confirmo mañana. Ok. Vale, cuídate, Martín, que estés bien. Chao, profesor, Un cuídese. Que abrazo, chao, tenga un chao. buen día. Muchas gracias. Igual tú, chao. Ya se lo envié, profe. ¿Quién es? Perdón. Roberto. Ya, Roberto. Roberto, ¿me puedes esperar un momento antes de irte, please? Que necesito conversar una cosita contigo. Ya. Gracias. ¿Cómo va el resto? Se lo estoy mandando. Ya. Profe, ¿Yasmín? sí, lo que pasa es que ya la entregué hace rato, estoy esperando que necesito hablar un tema con usted. Ya tienes que esperarme entonces. ¿Quién queda por ahí? Creo que debería quedar el Roberto, la Yasmín, el Álvaro. Álvaro, ¿cómo vas? A las personas que no han terminado y están conectadas todavía, les dejé publicadas las preguntas en el Classroom y les aumenté la hora de entrega a 10 minutos para que se puedan desconectar y terminen y yo poder hablar con los compañeros que quedan presentes que necesitan hablar conmigo.